Muy buenas tardes, gracias por estar presentes nuevamente en la clase. Vamos a continuar ya con la última parte de nuestro tema de obesidad, un tema muy importante. Y bueno, nos detendremos un poquito para completar y responder a las preguntas que seguro tienen sobre este tema. Me voy a permitir llamarles lista, por favor, para que veamos nuestra asistencia. Está la copa Maestra. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Agar Almanza. Iván Arancibia, Paula Ávila, Aldair Ávila, Carmen Barrón, Lourdes Barrón, buenas tardes, Enzo Benavides, Nicole Berríos, Presente, doctor. Noemí Bolívar, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Maya Bustamante, Claret Calderón, Eva Chávez, Raquel Chuca, Jael Copa, Presente, doctor. Zaida Cruz, Rolando Cruz, Presente, doctor. Mariela Cruz, Buenas tardes, doctor presente. buenas tardes, Gino Diverno, Luis Donaire, Laura Encinas, Presente, doctor. Gabriel Escobar, Presente, doctor. Adriana España, Jimena Flores, Presente, doctor. Johnny Flores, Reina Flores, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Noelia Flores, Raiza Guerrero, Presente, doctor. Diana Hinojosa, Presente, doctor. Cristian Guaita, Orlando Castro, Eloy Jesús, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Ivanet Yanqui, Gabriela Machaca, Beatriz Mogro, Presente, doctor. Maida Mollo, Ever José Ortiz, Presente, doctor. Araceli Otondo, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Valeria Peñafiel, Buenas tardes, doctor presente. buenas tardes, Pablo Manuel Quevedo, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Janina Quispe, Presente, doctor. Giselle Rocha, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Juan Manuel Saavedra, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Alejandro Sainz, Doctor presente, buenas tardes. buenas tardes, Noelia Salgueiro, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Laura Salinas, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Ariadna Samanés, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Lourdes Sandoval, Fabián Sandoval, Cristian Silva, Adrián Sousa, Sol Mariana Tango, Presente, doctor. Lisbeth Tolava, Presente, doctor. Sergio David Vargas, Presente, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Luis Sven Vargas. Araceli Vargas. Luis Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Graciela Vélez. Presente, doctor. Romina Zelaya. Presente, doctor. Efraín Mamani. Guido Mendieta. Jessica Yucra. Presente, doctor. Bueno, hoy día entonces seguimos con nuestro tema. Recordemos que estábamos hablando de la última parte del diagnóstico en realidad y las comorbilidades que genera la obesidad. Y en ese sentido, por supuesto, hay múltiples órganos que se van a afectar en un niño obeso. Vemos, por ejemplo, y observamos que en el aspecto respiratorio, por ejemplo, un niño obeso tiene una incidencia muy alta de la hiperreactividad bronquial, ¿vale? Es decir, son niños que frecuentemente ante mínimos estímulos presentan un cuadro inflamatorio bronquial que se traduce básicamente en ese espasmo, el edema y la hipersecreción mucosa que son características de estos pacientes. Son niños que desencadenan sus cuadros ante mínimos estímulos, como podría ser una exposición muy corta al frío o actividad física mínima que ya desencadena este cuadro de hiperreactividad bronquial. A nivel metabólico, uno de los elementos que más preocupa en el paciente obeso es el síndrome metabólico, por supuesto con los riesgos que conlleva este elemento, ¿no es cierto? Y el compromiso de múltiples órganos que se dan por el síndrome metabólico. A nivel nefrológico, las glomerulopatías de la obesidad son muy frecuentemente encontradas y son niños que si no se controlan adecuadamente pueden llegar a ser insuficientes renales crónicos. A nivel gastrointestinal, un elemento muy frecuentemente encontrado en el niño obeso es el reflujo gastroesofágico, que excede las edades habituales donde el reflujo, que es fisiológico, habitualmente se puede perder, ¿no es cierto? La esteatosis hepática, el hígado graso, con el riesgo, por supuesto, que lleve al paciente a un problema de cirrosis hepática. Igualmente a nivel osteoarticular, las alteraciones en las rodillas y en los pies que son tan frecuentemente encontradas por el exceso de peso de nuestros pacientes que van a deformar estas articulaciones. En problemas de otra índole, por ejemplo, las estrías en la piel las vemos casi a diario en nuestros pequeños niños que están con obesidad, la celulitis, la xanthoctosis nigricans, algo muy frecuentemente observado en pediatría, y desde luego problemas como hernias que son también frecuentemente encontradas en el paciente obeso. A nivel psicológico, obviamente tiene un impacto muy negativo en el pequeño porque su misma autoestima se ve muy comprometida desde edades muy tempranas, unido al bullying al cual son sometidos los pequeños, hace que evidentemente le afecte muy de por vida en esas consecuencias psicológicas. A nivel cardiovascular, la hipertensión es un elemento frecuentemente encontrado. Hoy veía un paciente con obesidad, es pequeño, tiene 8 años de edad, con una presión diastólica de 80, para su edad es excesivamente alta, ¿no? Los problemas cardiovasculares que se pueden empezar a manifestar desde temprana edad. En consecuencia, como ven ustedes, son muy frecuentes la afectación multiorgánica de nuestro paciente que está con obesidad. Y todas estas comorbilidades asociadas a la enfermedad de la obesidad deben ser buscadas cuando encontramos a un paciente obeso. ¿Cómo formular el diagnóstico? Hasta ahora hemos dicho, hemos definido la obesidad como el exceso de acúmulo graso corporal, pero habíamos dicho que si bien esto puede ser medido en base a métodos más complejos como la densitometría, la impedanciometría, lamentablemente no están al alcance de todo lugar. Por lo tanto, 2 elementos han sido definidos como claramente contribuyentes al diagnóstico clínico de la obesidad. Uno, la determinación del índice de masa corporal en niños mayores de 5 años hasta en la vida adulta, y también el otro método, tanto la relación peso para la talla en el menor de 5 años, como también la cuantificación de la talla para la edad.
En niños muy pequeños, aquellos que tienen menos de 2 meses, el uso de la curva peso-edad, lo que llamamos la evaluación global del crecimiento, es también muy importante. Entonces, repitiendo los métodos recomendables para la valoración nutricional del niño, en el niño menor de 2 meses, desde recién nacido, el peso para la edad, desde los 2 meses hasta los 5 años, la relación peso-talla, ¿no es cierto? Y también la relación talla-edad. A partir de los 5 años, el índice de masa corporal. Es un elemento predictor muy claro de la cantidad de grasa que presente el paciente. Por ejemplo, si encontramos un niño que tiene 8 años de vida y su índice de masa corporal nos da un valor que supera el peso de 40, ¿qué pensaremos? Que este niño, desde luego, tiene una obesidad. Sin embargo, evidentemente, no nos está diciendo el grado de riesgo que presenta el paciente, pese a que está aparentemente con una obesidad mórbida. Por lo tanto, habrá que buscar algún otro método que sea mejor predictor del pronóstico de nuestros pacientes. ¿Alguien tiene una idea de cuál sería un mejor predictor clínico, así en valoración del pronóstico de los niños? ¿Alguien tiene alguna idea? Quizás medir lo que es la cintura, doctor, el perímetro de la cintura. Eso, el perímetro, exacto, el perímetro de la cintura ha demostrado ser un predictor de morbilidades o de comorbilidades de la obesidad. O sea, evidentemente es un parámetro de mucha utilidad para ver el grado de severidad de su cuadro y pensar que ya puede tener alguna complicación. En otras palabras, si yo hago una determinación de índice de masa corporal en una niña de 7 años y me doy cuenta que está por encima del percentil 97, o sea, vale decir, o 95, digo, sí, la niña tiene obesidad, evidentemente tendré que medir el perímetro de la cintura para cerciorarme del grado de riesgo de comorbilidades que ya tiene mi paciente. O sea, es un mejor predictor de riesgo que el índice de masa corporal. Por lo tanto, es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Habíamos dicho también que evidentemente la relación del perímetro cintura y perímetro de la cadera es también un índice muy útil predictor de comorbilidades en nuestros pequeños. Por lo tanto, todos estos parámetros podrán ser tomados en cuenta. En ese sentido, si tenemos, por ejemplo, un paciente que está con un índice de masa corporal muy alto, superior, digamos, a 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal en niños y igualmente en niñas, ¿qué diré? Que el niño tiene una obesidad muy clara, ¿no es cierto? Pero si además de eso veo el perímetro de la cintura y tiene esta pequeña que tiene 12 añitos, un perímetro de la cintura de 75, diré que está asociado a comorbilidades. Como ven en la curva, este es el perímetro máximo de la cintura en niños y este en las niñas. Y nuestra pequeña tenía 75 a los 12 años y por lo tanto su línea está aquí, está muy por encima, lo cual nos indica que tiene riesgo esta pequeña de estar ya con alguna patología asociada a la obesidad. Eso será muy importante a tomar en cuenta en nuestras determinaciones. Estos son algunos posicionamientos actuales, 2019, de la Organización Mundial de la Salud en el tema de obesidad en adultos también. Fíjense que habla que es normal, pues un paciente está dentro de parámetros normales, cuando su índice de masa corporal corresponde a una situación entre 18.5 y 24.9 por cada metro cuadrado de superficie corporal. Ese será el posicionamiento normal. O sea, vale decir, una persona que tenga un índice de masa corporal que está localizado por cada metro cuadrado de superficie que tiene entre 18.5 a 24.9, pues quiere decir que está dentro de lo normal. Ahora, un índice de sobrepeso, o sea, que está por encima de la media, será entre 25 a 29.9. Estoy hablando de kilos por metro cuadrado de superficie corporal. Y tendrá ya una obesidad, sobrepeso, obesidad, cuando está entre 30 y 34.9, obesidad moderada, grado 2, cuando está entre 35 a 39.9, y obesidad grave, cuando está o mórbida, que ambas tienen la misma traducción, cuando está por encima de 40 kilos
por metro cuadrado de superficie corporal. O sea que esa será la característica. Aquí, como ustedes ven en el adulto, no necesariamente tienen que ver una tabla, simplemente calculan cuánto tienen por metro cuadrado de superficie corporal. Y de acuerdo a eso determinan su posición. Tenemos un adulto que tiene un peso de 75 kilos y una talla de 1,60. ¿Cuál será su superficie corporal? 75 kilos y está con 1,60. ¿Cuánto será? Calculen, por favor. 75 kilos y 1,60. ¿Cuánto será su índice de masa corporal? Primero les pedía su superficie corporal. ¿Cuánto será más o menos? El índice de masa corporal, doctor. 29 me sale, no sé. Ya, correcto. Ese es el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Y estamos hablando de su superficie corporal. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será su superficie? ¿Cuántos metros cuadrados de superficie corporal tiene? ¿Se acuerdan que hemos aprendido en las tablas a calcular la superficie corporal de nuestros pacientes? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Sí, doctor. ¿No es cierto? Emplean la fórmula y de esa manera saben cuánto de superficie corporal tiene en relación a su peso. ¿Y eso qué quiere decir? Que, digamos, una persona tiene 40 kilos y tiene 1,5 de superficie corporal. Este paciente que les he mostrado, por ejemplo, tiene 2 metros cuadrados de superficie corporal y él pesa 75 kilos. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada metro cuadrado de superficie corporal que tiene, está aproximadamente con 37,5 kilos. Y si ustedes se fijan dónde está 37,5, está en una obesidad moderada. O sea que el paciente tiene una obesidad moderada. Es obeso, pero es obeso moderado. No tiene una obesidad mórbida. Es por eso la importancia. Aquí no necesitan ver, según el posicionamiento de la OMS, no necesitan ver una tabla para darse cuenta dónde está, sino simplemente calculando su superficie corporal, ustedes pueden darse cuenta si es que tiene una obesidad leve, moderada o mórbida, vale decir una obesidad grave. En pediatría, o sea, vale decir, hasta la edad corregida de 17 años, que es ahí hemos dicho donde termina la pediatría, hablamos de obesidad cuando se encuentra en la tabla de índice de masa corporal, ¿no es cierto? De índice de masa corporal. Ahora no estoy hablando de superficie corporal, de índice de masa corporal cuando está por encima del percentil 90. Por encima del percentil 90, aquí le hemos puesto 85, es por encima del percentil 90. Y obesidad cuando está por encima del percentil 95. O sea que aquí el percentil es 90 para que no haya ningún error, aquí lo vamos a corregir enseguida, y obesidad cuando está por encima del percentil 95. Esa es la característica de sobrepeso y obesidad. Sobrepeso encima del percentil 90 y obesidad encima del percentil 95. Cuando hablamos de desviaciones estándar, ¿no es cierto? Igual para el índice de masa corporal, decimos que sobrepeso es cuando está por encima de la +2 desviación estándar, que equivale al percentil 90. Y obesidad cuando está por encima de la +3 desviación estándar, que equivale al percentil 95. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan en este posicionamiento? Porque esto es algo, como es representación de la Organización Mundial de la Salud, que se les va a exigir en llegar a esta conclusión en los distintos hospitales donde ustedes van a poder tanto trabajar como internos como también como médicos. Bien, veo que ha quedado claro. Ahora, ¿qué hacemos cuando diagnosticamos? Usted mira un paciente que presenta obesidad o sobrepeso. ¿Cuál será nuestra conducta? Ya saben que tienen dos objetivos al tratar de ver un paciente obeso. Primero, llegar a un diagnóstico y segundo, tratar de definir las comorbilidades que tiene el pequeño. Por eso es que están pidiendo exámenes complementarios,
para tratar de definir sus comorbilidades y de esa manera determinar la conducta terapéutica más recomendable. Yo sé que en el continuo del curso de la vida hemos aprendido que cuando tenemos un paciente con obesidad, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Alguien me puede decir, los que han hecho la práctica? O sea, tienen un paciente que presenta obesidad, está por encima de la +3 desviación estándar. ¿Qué hacen? Orientar su alimentación. Ya, correcto, muy bien. ¿Qué más? Está muy bien, es correcto lo que nos acaba de decir la compañera, orientar la alimentación, tratar de definir con él, ¿verdad, Sol Mariana, qué debe comer? Pero algo más que debamos hacer. Ver lo que son las enfermedades endocrinológicas para derivarlas. Ya, pero en el continuo eso es lo que nos recomienda. Valeria. Mi grupo no hizo obesidad, doctor. Ya, ya. No, Entonces, en realidad, ¿cuál será la conducta? Ya, o sea, recomendar una mayor actividad física, correcto, está muy bien. ¿Y qué más? ¿Alguna otra cosa más? En Doctor. realidad, no, darle inclusive en dependencia de su edad hasta el NutriBebé. ¿No ve, verdad, chicos? sí, pero eso no está. ¿No es cierto? Es algo que se recomienda. Esas son digamos, las indicaciones en una obesidad. Pero ya estamos viendo de que no es tan sencillo. O sea, por ejemplo, solo corregir la dieta y corregir el aspecto de ese criterio de la actividad muy estática no constituye realmente una solución para la obesidad de nuestro paciente, porque está intuyendo que esta es una obesidad poligénica o clásicamente conocida como primaria, ¿no es cierto? O sea, ha pensado que es la dieta y el ejercicio que están provocando la obesidad y por lo tanto vamos a tratar la dieta y el ejercicio, ¿no es cierto? O sea, corregir la dieta y mejorar el ejercicio. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si esta es una obesidad que haya factores epigenéticos que están alterando la misma? ¿Y qué pasa de las complicaciones mismas de la obesidad? O sea que el problema no es tan sencillo. En realidad, cuando hablamos de obesidad, estamos hablando que este paciente puede tener muchas comorbilidades y que por lo tanto nuestra conducta debería ser más cuidadosa en el paciente que presente esta entidad. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje de la clase. Ahora bien, ¿qué pedimos? Un hemograma completo, por supuesto, es muy importante porque con él vamos a definir muchas características, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si este paciente que está con problema de obesidad no es además portador de un problema poliglobúlico que empeoraría, por supuesto, muchísimo su cuadro clínico, o hay una anemia concomitante a la obesidad que obviamente debe hacernos pensar en patologías ya poligénicas o asociadas que pueden estar provocando este cuadro clínico de obesidad. La cuantificación de la glicemia es muy importante también, ver cuánto tiene de glucosa en sangre, basal inicialmente, para ver si el niño ha salido de los límites normales. ¿Cuánto consideran ustedes en un paciente adulto actualmente que está normoglicémico en ayunas? ¿Alguien me puede decir? 70 y 110, doctor. Ya, 70 y 110. ¿Qué dicen? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, alguna otra observación? De 70 a 100, doctor. Ya, 70 a 100. ¿Alguien más? Sí, miren, los límites han ido variando en el tiempo. Antes se consideraba hasta normal un valor de 110. Sin embargo, ya no se considera más como normal 110, porque ya se ve que es demasiado alto. Se consideraba normal también el valor de 90. Ahora inclusive se discute si el valor de 100 es el adecuado o debería ser menor inclusive el valor que deba tener un paciente. En pediatría procuramos que su valor no exceda los 90 miligramos por decilitro y ahí lo consideramos ya de riesgo al paciente cuando tiene más de 90 y estoy hablando de glicemias basales, no estoy hablando de glicemias postprandiales. Por lo tanto, evidentemente el valor ha ido bajando porque obviamente se ve que el ser humano no está tolerando niveles tan altos de glucosa. Por lo tanto, la cuantificación de glicemia basal es muy importante y de la insulina basal también. ¿Cuánto será la insulina basal? Y ustedes la consideran como normal.
basal en ayunas? ¿Alguien tiene una idea? Por favor, adelante, alguien alguien quiere mencionar algo. El valor de insulina basal no debería exceder el valor de 8 de la insulina basal, no más de 8. Hay muchos laboratorios que ustedes van a ver y siguen considerando como insulinas basales hasta 25, cuando ya toda la literatura avala que el valor debería no exceder en forma basal el valor de 8. Eso impide, cuando vemos ya un valor que no sea de 8, definir con claridad lo que es la resistencia a la insulina. Por lo tanto, es algo que deben recordar. Actualmente los valores no deberían exceder el valor de 8. Por lo tanto, es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, glicemia basal e insulina basal, muy importantes. El perfil lipídico también para nosotros es fundamental. El conocer las distintas variedades de lipoproteínas que tiene el paciente, el colesterol y los triglicéridos son muy importantes. Fíjense que aquí les he marcado los valores que en pediatría deberían ser tomados en cuenta. La lipoproteína que más nos preocupa, la que siempre tiene que estar más bajita, es la lipoproteína de alta densidad, que evidentemente es un valor que para nosotros es, por supuesto, de riesgo, ¿no es cierto? Ahora bien, si consideramos esto, la lipoproteína de baja densidad que esté por debajo de 40 miligramos por decilitro, porque esta lo que se espera es que esté más alta que las demás, pero cuando tiene un valor por debajo, menos de 40 miligramos por decilitro, ya es un índice de que el paciente está con un problema metabólico, está con un síndrome metabólico, tiene una cantidad de lipoproteínas protectoras de baja densidad muy baja, menos de 40. Cuando tiene los triglicéridos mayores a 100 en pediatría, es un valor de riesgo. Ustedes me dirán, doctor, he visto un laboratorio que le han hecho a un amigo y resulta que le han dicho que está normal con un valor de 140, porque en adultos toman en cuenta 150 generalmente como valor normal de triglicéridos y recién más de 150 se considera patológico. Es posible que así sea, ¿no? En pacientes adultos. Pero en pediatría, cuando usted encuentra un valor de triglicéridos mayor a 100, ya puede hablar de que aquí el paciente tiene un síndrome metabólico. Al igual que lo que ocurre, por ejemplo, con el paciente mayor, este es en el niño menor de 10 años, y si es mayor de 10 años, tendrá que tener un valor no mayor a 130, menos de 130. Esos son los valores que para nosotros son correctos. Hemos hablado, cuando hablábamos de nuestros pacientes, que una de las patologías de comorbilidad asociada en el niño es justamente la nefrogénica, ¿verdad? Con una glomerulopatía provocada por la misma obesidad. Por lo tanto, la medición de la creatinina, urea, nitrógeno ureico serán muy importantes en nuestros pacientes. Genera, por supuesto, problemas tiroideos, pero no solo eso, porque hablamos de una obesidad secundaria, y entre las secundarias, recuerden, están las causas tiroideas hormonales. No solo tiroideas, por supuesto, también suprarrenales, etcétera, pero entre ellas tal vez la más frecuente es la tiroidea. Por lo tanto, la solicitud de un estudio hormonal tiroideo es fundamental. Y desde luego, la ecografía abdominal. ¿Qué pretendan buscar un niño obeso con la ecografía abdominal? ¿Alguien me puede decir qué se está buscando con la ecografía abdominal? ¿Alguna sospecha? Hígado graso, doctor. Estatosis hepática, doctor. Exacto, lo que están buscando es la esteatosis hepática. Eso es lo que fundamentalmente se busca. Y si se trata de una niña obesa de 10 años de edad, ¿qué más estamos buscando? A ver. Ovario poliquístico. Eso, el ovario poliquístico, que es correcto, está muy bien, que es una asociación muy frecuente de obesidad. Es más, es una causalidad de obesidad y pubertad precoz. Por lo tanto, es muy importante también tomarlo en cuenta cuando pidamos una ecografía abdominal, no olvidarse de ver el riñón, ¿no es cierto? Que nos identifiquen cómo está el riñón, cómo está el hígado, buscando el hígado graso o la esteatosis hepática, y también buscando el área ovárica para ver si la niña no es portadora de un ovario poliquístico.
Ya todo eso habrá que pedir también. Y desde luego la edad ósea, porque ¿qué se esperaría encontrar en un paciente obeso en la edad ósea, la edad de los huesitos? ¿Qué creen que se podrá, qué estaremos buscando? Alejandro Sainz, ¿qué estará buscando? Alejandro. Alejandro está presente. Alejandro Sainz. Doctor, sí, estoy presente. Estaba revisando. Alejandro, ¿qué buscará eso? ¿Qué buscará con este tema, con una edad ósea? Porque claro, la edad de los huesos tiene lógicamente que ser la misma que uno tiene, ¿verdad? Que la edad cronológica en pediatría. Porque claro, a cierta edad todos tenemos la misma edad ósea. Pero en pediatría, ¿qué se busca? Ver si tiene relación con la edad cronológica. A ver, piense, la obesidad, ¿cómo hace que esté nuestro metabolismo? Acelerado. Acelerado, sí. Entonces, ¿cómo estará nuestra edad ósea? Acelerada también, o sea, estará adelantada. Podrá estar unos 2 años más que la edad cronológica que tiene el paciente. Pero, ¿qué pasa si está retrasada? Entonces, ahí pensará que esta es una obesidad evidentemente no solo exógena, sino que realmente puede ser una entidad poligénica, ¿no es cierto? O podría ser una entidad básicamente secundaria. Podría estar hablando de un problema hormonal, inclusive, que está generando este retraso en una obesidad de la edad de los huesos. O sea, fíjense la importancia de cada uno de los estudios que se van a pedir en el paciente obeso, ¿no? Aquí les presento un paciente que tenga esas características. Fíjense, estamos hablando de un perímetro de la cintura en el más del percentil 90, una lipoproteína de baja densidad, ¿no? de alta densidad, mejor dicho, que está en menos de 40, los triglicéridos en niños menores de 10 años que están en menos de 100 y en mayores deben estar menos de 100, pero si está más de 100 ya es pensar en alguna enfermedad, y en mayores de 10 años que esté por encima de 130, ya pensamos en una complicación como es el síndrome metabólico. Una presión arterial diastólica, sistólica, diastólica, que esté con un valor mayor al percentil 90 en cualquiera de ellas, ya pensamos en un problema de problemas cardiovasculares, aterosclerosis definitivamente en relación a la obesidad. Una glicemia basal mayor a 90, les decía en pediatría, o mayor a 100 en el paciente adulto, pensarán que evidentemente ya hay una complicación de una resistencia a la insulina o de una diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Y 3 o más de estos criterios ya nos dicen con claridad que estamos ante un paciente con un síndrome metabólico. 3 de estos 6 parámetros ya nos hablan de un síndrome metabólico. Ejemplo, un paciente que esté con un perímetro de la cintura de 70 a la edad de 8 años, es un perímetro que está por encima del percentil 90. Ahí ya están poniendo un punto. Tiene una lipoproteína de alta densidad que está en 30, es el segundo parámetro, está mucho menos de 40, está en 30, es un segundo parámetro. Y el paciente tiene una presión arterial que está en la diastólica en 85, muy por encima del percentil 90. Ya son 3 parámetros. Con eso ya ustedes pueden decir que el paciente tiene un síndrome metabólico. Basta 3 parámetros para considerarlo así, un síndrome metabólico. Ahora bien, ya hemos dicho que la obesidad está presente, o se genera o se estructura desde la vida intrauterina, pero a veces no es desde la vida intrauterina, sino que también puede ocurrir desde la etapa preconcepcional. O sea, vale decir, una persona joven que esté tendiendo a la obesidad va a modificar su estructura genómica y eso va a ser transmitida en el momento de la concepción a su hijo. Y el hijo va a tener esa misma tendencia a la obesidad porque de joven no ha sabido cuidarse en el tema de su peso, ¿no es cierto? Tanto aplicable como a las mujeres, y en las investigaciones actuales también se aplican a los varones. O sea, las modificaciones genéticas, o sea, las expresiones genéticas, estos genes alterados presentes en un grupo determinado, por ejemplo, en el varón de los espermatozoides o de los óvulos en la mujer, van a ser los que van a permitir que en la concepción
ese su hijo esté ya predispuesto a comorbilidades y entre ellas la obesidad, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante a recordar a nuestros pacientes, que los cuidemos desde que sean jóvenes, en realidad desde que son niños, ¿no es cierto?, para evitar estos riesgos en su descendencia. Ahora bien, los hábitos durante la gestación, por ejemplo, obviamente es muy importante cómo ha ido el crecimiento, el aumento de peso de la mamá y del papá, por supuesto también durante el embarazo, muy importante, porque a la larga van a ser los que van a determinar el estado de salud del niño. El peso al nacer como factor de riesgo menor a 2.500 o mayor a 3.800 es una constante preocupación. Hoy día veía un pacientito que la mamá me ha visitado para un control de niño sano y está contentísima porque su hijita, que ahora tiene 3 mesecitos, está bien gordita, tiene 7 kilos a los 3 meses. Yo le preguntaba a la mamá, ¿y con cuánto ha nacido, señora? Con 3.900, me decía la mamá, ha nacido en Uyuni y ha nacido por vía vaginal. Y ella me ha alarmado, le digo, señora, ¿cómo ha nacido por vía vaginal una niña de estas dimensiones? Es una niña muy grande. 3.900, es una niña que está con sobrepeso al nacer ya. O sea, la relación peso-edad es demasiado alta al momento de nacer, está por encima de 3.800. Ya debería ser una cesárea. Imagínense el riesgo que ha corrido la niña de tener, me decía, sí, sus ojitos tenían como con sangre, se le ha entrado la sangre. Doctor, no, le digo, señora, lo que pasa es que al pasar por el canal vaginal, semejante cabeza, ha sufrido pues, una compresión tremenda, y obviamente ha hecho una hemorragia conjuntival y tenía la niña un callo óseo en la clavícula izquierda. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que ha sido ese callo óseo? O sea, tenía Una fractura. Una fractura, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Al momento de nacer. Claro, imagínense una niña con 3.900 que salga por la vagina con ese tamaño, imposible que no se rompa la clavícula. Se ha roto la clavícula al nacer. Y claro, le han hecho nacer por vía vaginal. Y claro, ¿cómo que no han visto? No, le vieron, me dice, me han hecho una ecografía y me dijeron que está todo bien, que está grande mi bebé y que debe estar vigorosa. Todavía existe hasta en el cuerpo médico el concepto de que un niño grande es un niño saludable, ¿no? Y es realmente preocupante. Y desde luego, cuando la recuperación nutricional es demasiado rápida, por ejemplo, ven ustedes un niño que ha nacido con un peso de 2 kilos a término, obviamente desnutrido, y que en el lapso de 2 meses ya ha subido 3 kilos, o sea, se ha igualado en 2 meses, ese niño no está bien. Está teniendo una evolución de recuperación demasiado rápida que lo va a llevar a la obesidad inevitable. O sea, que es algo que también debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Aparte de aquello, obviamente tener también en cuenta en los factores genéticos, ¿no es cierto? Que hay genes que están muy ligados a problemas de la obesidad, ¿no? Vale decir, la persona tiene una alteración genética, un síndrome genético asociado también a la obesidad, que es muy importante a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y los factores epigenéticos que también van a modificar la expresión de los genes, no van a modificar los genes, pero van a modificar la expresión de los genes, provocando, por supuesto, una tendencia a la obesidad. Y los factores ambientales que son muy importantes, ¿no es cierto? La lactancia materna, uno de los principales factores a tomar en cuenta, la ausencia de lactancia materna, o en otras palabras, el uso de leches de fórmula desde temprana edad, es otro elemento que condiciona una tendencia muy marcada a la obesidad. Y así muchos otros, como ven ustedes, que son factores medioambientales, hábitos, comida, etcétera, etcétera, que están asociados a problemas de obesidad. Esto es para hacer el diagnóstico de la resistencia a la insulina. ¿Cuándo diremos que tiene una resistencia a la insulina? ¿Cuándo pensaremos? O sea, digamos que tienen un paciente que viene a la consulta para ver cómo está. Obviamente el niño está obeso. Tiene una glicemia basal de 70 y una insulina basal de 8. ¿Cómo está este niño? Está normal. Está normal, o sea, no puedo decir que tenga en este momento una resistencia a la insulina. Pero viene otro niño, igualmente obeso, y tiene una glicemia basal de 70, igual que la niña anterior, pero tiene una glicemia basal de 70, pero tiene una insulina basal de 24. ¿Cómo está esta niña?
Ya presenta resistencia a la insulina. Es una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque con basal, con insulina, con glicemia basal, mantiene niveles excesivamente elevados de insulina. Se llama el índice OMA, que ya le da más de 3.5 y obviamente indica de que el paciente está con un problema de resistencia a la insulina. Al igual que, por ejemplo, encontrar una postprandial de insulina alta y una glicemia alta, obviamente también está hablando de una resistencia a la insulina. Si yo tengo una insulina de 12 y una glicemia de 110 postprandial, pues estoy igualmente con una resistencia a la insulina. Y es más, porque no está tan alta la insulina, o sea que ya empiezan a dudar si este paciente no está llegando a desarrollar ya dentro de poco una diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Ese es el cuadro aquí, simplemente un esquema de lo que significa la resistencia a insulina. Normalmente lo que hace la insulina, una vez que se ha liberado con la ingesta de comida, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la deshidratación en el paciente desnutrido, la deshidratación? Decíamos que en realidad cuando le damos una sobrecarga de glucosa, lo primero que hace la insulina es liberarse para meter esa glucosa, esos monosacáridos en el interior de la célula y que por supuesto la célula pueda tener un buen consumo y una buena función energética. Pero cuando la célula está ya llena de glucosa, cuando ya ha cubierto su necesidad, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Se va a bloquear al estímulo insulínico, se va a bloquear, de tal manera que ya la glucosa no puede penetrar y por lo tanto el paciente hace ya una hiperglicemia, la insulina la lleva al hígado y convierte esa glucosa en grasa, ¿no es cierto? Pero hay veces que ya no puede trabajar más la insulina y deja de funcionar, como en este segundo paciente que ya está no muy alta y al final va a desarrollar una diabetes tipo 2. A eso se refiere esto que estamos hablando. Vayamos a ver este algoritmo diagnóstico para nuestros pacientitos. Uno, vemos un pequeño, ¿no es cierto?, que llega a la consulta con obesidad, ¿no? El paciente está claramente obeso, tiene un exceso de grasa corporal, está con un índice de masa corporal por encima del percentil 95 y con un perímetro de la cintura por encima del percentil 90. Por lo tanto, el niño tiene obesidad, ¿sí? Estamos aquí. Bien, entonces, ¿qué me fijo en el paciente? Si tiene algunos marcadores fenotípicos que me sugieran alguna anomalía, vale decir, me fijo cómo está la implantación de las orejas, me fijo si no tiene pliegue simiano, es decir, todas las alteraciones fenotípicas que hemos aprendido a detectar. Y vemos que el paciente no tiene ninguna alteración fenotípica, entonces me voy aquí. Normal, no se ve nada raro al niño, se lo ve normal, se lo ve gordito, pero no se lo ve, no gordito, se lo ve obeso, pero no tiene anomalías físicas. Entonces me fijo enseguida la talla. Y el niño presenta una talla que está baja. O sea, vale decir, está por debajo de la media, de la cero desviación estándar. Usted mira, doctor, no talla baja. No está hablando usted de que el paciente esté, digamos, debajo de la -2 desviación estándar. No, está bajito, pero está entre la 0 y la -1 desviación estándar. Por lo tanto, ¿está aquí? No, porque esto es entre la 0 y arriba, para arriba, más de la 0. Pero está aquí, porque es debajo de la 0 desviación estándar. Insisto, en este flujograma no estoy hablando de talla baja cuando es debajo de la -2 desviación estándar. Aquí mi punto de corte es la 0 desviación estándar. Porque lógicamente un paciente obeso, ¿qué tiene? Está siempre por encima de la +2 desviación estándar. O está por encima de la 0 desviación estándar, siempre, porque es obeso. Pero no, mi paciente, este varoncito que está con obesidad, que no tiene alteraciones fenotípicas, le he medido y está por debajo de la 0, está en la -1 desviación estándar. ¿Qué debo pensar? Debo medir, debo pedirle ver cómo está su edad ósea, ¿no es cierto?, en mi paciente. Y resulta que la edad ósea de mi paciente está elevada, está alta, o sea, tiene una edad ósea muy alta. Aquí ya me voy aquí abajo, ¿no es cierto? Digamos que tiene nuestro pequeño 8 años, pero en la edad ósea está de 10, es muy alta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pensar que estamos hablando de alguna endocrinopatía, o sea, vale decir, será una obesidad
secundaria. Probablemente algún problema pancreático, tal vez tiene alguna alteración en la hipófisis hipofisiaria, tal vez tiene una pubertad temprana, ¿no es cierto? Entonces valoraré otros factores. Pero si mi paciente que tenía una talla por debajo de la 0 desviación estándar, ¿no es cierto?, para la edad, y vemos su maduración ósea y la misma está retrasada, o sea, vale decir, en lugar de 7 años me ha salido con una edad ósea de 5, ¿qué debo pensar? Básicamente en patología tiroidea, o también podría ser un problema de deficiencia en la hormona de crecimiento. O sea, pensaré en otro tipo de endocrinopatías que están afectando a nuestro pequeño. Entonces, mira, doctor, bueno, entendemos, si es talla baja nos lleva a ese camino, pero si tu talla era más allá de la 0 desviación estándar, ¿en qué voy a hacer? Pues pedir una edad ósea. Lo más común es que esta edad ósea esté normal o elevada. Entonces, ¿qué digo? Que esta obesidad probablemente sea simplemente poligénica, o sea, vale decir, sea una obesidad nutricional o por falta de actividad física. Probablemente habrá también algunos factores epigenéticos que están contribuyendo a la misma, pero básicamente hay que pensar que la obesidad es poligénica, ¿no es cierto? En ese sentido, habrá que ver qué factores le están afectando a la obesidad. Indagaré de la nutrición, de la dieta, el ejercicio, y probablemente aquí sí justifique solamente una evaluación y una orientación dietética, nutricional y ejercicio. Pero fíjense, muchos de nuestros pacientes solo con esa orientación nutricional no van a tener suficiente para salir adelante del problema. ¿De acuerdo? La prevención, ¿cómo puedo prevenir este problema de obesidad? Desde luego, la orientación preconcepcional es fundamental. Y hemos hablado cómo nuestra juventud obesa está simplemente programándose, digámoslo así, para tener hijos obesos y con comorbilidades, es la parte más complicada. Por lo tanto, la orientación preconcepcional es fundamental en los colegios, escuelas, universidades, para que todos adquiramos conciencia de nuestro bienestar físico, que a la larga va a influir obviamente en nuestros hijos, ¿no es cierto? Durante la gestación, por supuesto, el control prenatal adecuado, valorando estrictamente el incremento de peso de la mamá, tomando en cuenta las recomendaciones que anteriormente les decía de la OMS, donde hacen esta clasificación de la obesidad en pacientes mayores, ¿no es cierto? O el estado nutricional en pacientes mayores. La promoción de la lactancia materna desde el momento que nace el bebé es muy importante, el control estricto del crecimiento y desarrollo infantil y, por supuesto, la promoción familiar. Estamos hablando nuevamente del microambiente, del mesoambiente y del macroambiente, que serán muy importantes para lograr, por supuesto, el bienestar y el prevenir la obesidad en nuestros países. Estos son los tratamientos de la obesidad que obviamente se orientan a la nutrición, a la actividad física y por supuesto también algunas drogas que se van cada vez incorporando más en el arsenal del manejo pediátrico de la obesidad, que por supuesto salta, aquí les he puesto ejemplos de cómo actúan cada una de ellas, que por supuesto no es parte del manejo del médico general, pero siempre es importante tener en cuenta que se van usando muchos medicamentos para el tratamiento de la obesidad y por supuesto también muchas veces la cirugía, como ven ustedes, en nuestro paciente está con esta banda gástrica que obviamente es autoajustable inclusive y que puede mejorar el estado de salud de nuestros pequeños pacientes. Les agradezco mucho su atención, lamentablemente el tiempo se nos ha pasado, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber. En este tema, mientras van pensando en sus preguntas, tenemos que hacer en este tema y todo el módulo, que con este acaba el módulo de nutrición, tenemos que hacer una evaluación para nuestro trabajo de aula. Por lo tanto, porque aparte de su participación en clases, tengo que tener alguna cifra numeral para poder definir su nota del segundo parcial en esos 10 puntos que tenemos que orientar. Por lo tanto, comentarles de que para este día sábado, si todos están de acuerdo, a las 8 de la noche, tendremos nuestro examen, o sea, nuestra evaluación del módulo de nutrición. A las 8 de la noche, no tienen problema, ¿verdad?
Doctor, no sé si podría ser la próxima semana o que si podríamos quedar con nuestros compañeros, porque es que hemos tenido muchos problemas con nuestro examen de endocrinología y vamos Ya. a repetir el parcial la próxima semana. Grave, ¿cuándo darían, chicos? ¿Cuándo pueden? A ver, convérsenlo ustedes, convérsenlo. Igual yo voy a hablar con el otro grupo el día de mañana, a ver cuándo pueden, porque ellos también deben estar seguramente en el mismo problema, seguro me van a decir lo mismo. Entonces vemos Creo de que ellos hacerlo no, doctor, porque creo que ellos pasan con otra doctora. Solo serían, creo vale, que nuestro grupo. ya. A ver, hablaremos entonces, convérsenlo entre ustedes, chicos, y por favor me avisan para que puedan darse tiempito también para la lectura. Por supuesto, me interesa que puedan hacerlo bien y que puedan repasar este tema, este módulo, que a mi criterio es fundamental en la vida y en el manejo de un médico general de entrada y de toda persona, en realidad, hasta como para papá o mamá de familia. ¿De acuerdo? Quedamos Sí, en eso sí, entonces. doctor, por favor. Dejamos pendiente la fecha y por favor me hablan para darme una fecha, la fecha que decidan hacer. Está bien, ¿Ya? doctor, muchas gracias. Bueno, Doctor, de nada. y tenía otra Dígame. preguntita. Los grupos restantes, respecto al trabajo que tenemos que hacer para fin de año, ¿vamos a tener tutor o va a ser Yo usted al le cuento final, que por parece favor? que no, porque la doctora que estaba a cargo no se me ha manifestado, no me ha llamado, yo le he llamado, no me han contestado, creo que nadie quiere escucharme ya, o sea que creo que yo me voy a hacer cargo, o sea que vayan planificando en qué horarios pueden reunirse. No se olviden que tiene que ser este fin de semana, ya tenemos que avanzar para este fin de semana. O sea que por favor me mandan sus horarios. Ya me han mandado 2 grupos sus horarios, nada más que 2. O sea que seguramente ya lo harán en el transcurso de estos días. Está bien, Que les doctor, vaya entonces mi bien. grupo le va a mandar igual el horario. De acuerdo. Muy bien. Que les vaya bien. Gracias, Hasta doctor, luego. hasta luego. De Adiós, nada. doctor. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Que Hasta les luego. vaya Hasta bien. Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego. Hasta Doctor, luego. ¿puedo Hasta luego. preguntarle Que les algo? vaya bien. Sí, con todo gusto. Dígame. Doctor, ¿cuál es la relación entre la hiperplasia suprarrenal congénita y la obesidad? Tiene una relación muy directa. O sea, acuérdense que cuando hemos hablado de alteración, de obesidades secundarias, habían alteraciones hormonales, ¿verdad? Que podrían generar obesidad. Una de esas alteraciones es de la glándula suprarrenal. La hiperplasia suprarrenal congénita, vale decir, la liberación excesiva de estas hormonas, ¿no es cierto?, va a generar obviamente un estímulo marcado en la tendencia a los estímulos de apetito del paciente, a nivel hipotalámico inclusive. Pero no solo eso, sino que recuerde también que la hiperplasia suprarrenal congénita se asocia no solo a ese estímulo hipotalámico para que el paciente tenga una hambre imparable, o sea, de comer y comer y comer y comer, sino también hasta provoca pubertad precoz, lo cual va a generar un mayor metabolismo a nivel general del cuerpo del niño. Y por lo tanto sí tiene una asociación directa con la obesidad. Y es lo que llamamos las obesidades secundarias. Por eso en el screening de un paciente con obesidad está inmerso, al igual que con la pubertad precoz, está inmerso la cuantificación de los 17-hidroxiprogesterona, que evalúa obviamente la función de la glándula suprarrenal. Ya, doctor, gracias. Bien, no, de nada, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.